Hola chicos, buen día, espero que todos se encuentren muy bien, llenos de bendiciones en casa y disfrutando de este día. Chicos, recuerden que estamos trabajando en lengua castellana los días martes y hoy vamos a trabajar la fábula. Para los niños que pudieron asistir hoy a la clase pudimos hacer varios ejemplos de análisis de la misma. Para los que no pudieron asistir, va este video explicativo, no con todos los ejemplos que se hicieron en clase, no con todas las actividades, pero sí les va a servir para desarrollar la actividad. Voy a pedir que estén muy atentos a las lecturas de las fábulas que se van a hacer, porque con ellas es que ustedes desarrollan las actividades que se proponen. Entonces iniciamos. Nosotros el año anterior vimos qué es la fábula. Sin embargo, este año vamos a hacer énfasis y vamos a profundizar en algunos conceptos. Antes de iniciar, quiero empezar con la lectura de un ejemplo de fábula. Dice, la zorra y la cigüeña. Sintiéndose un día muy generosa, doña Zorra invitó a cenar a doña Cigüeña. La comida fue breve y sin mayores preparativos. La astuta raposa, por su mejor menú, tenía un caldo ralo, pues vivía probablemente y se lo presentó así servido en un plato poco profundo. Esta no pudo tomar ni un solo sorbo debido a su largo pico. La zorra, en cambio, lo lamió todo en un instante. Para vengarse de esa burla, decidió la cigüeña invitar a doña Zorra. Encantada, dijo, yo no soy protocolaria con mis amistades. Llegada la hora, corrió a la casa de doña Cigüeña, encontrando la cena servida y con un apetito del que nunca están escasas estas señoras zorras. El olorcito de carne partida en finos trozos y el entusiasmo aún más, pero para su desdicha la encontró servida en una copa de cuello alto y de estrecha boca, por lo cual pasaba perfectamente el pico de doña Cigüeña, pero el hocico de doña Zorra, como era de mayor medida, no alcanzó a tocar nada, ni con la punta de la lengua. Así doña Zorra tuvo que marcharse, en ayunas, toda avergonzada y engañada, con las orejas gachas y apretando su cola. Para vosotros escribo, embusteros, esperad la misma suerte. La enseñanza que nos deja esta lectura es que nosotros no debemos engañar a los demás, pues los demás saben cuáles son nuestras debilidades y nos van a hacer pagar de la misma manera, lo cual nos puede afectar. Esta fábula que les acabé de leer es de Jean de La Fontaine y fue escrita en 1668. Entonces, ¿qué es una fábula? ¿Alguien recuerda ya en casa qué es la fábula? Recordemos que la fábula es una narración y estamos en textos narrativos. Es una narración breve. Lo que yo les acabé de leer es una historia corta que tiene cualidades, pero también tiene defectos de las personas. Y lo más importante en una fábula es que hay una moraleja. La moraleja es la enseñanza que nos deja y que puede aplicarse a la vida de nosotros, a la vida de la persona que lee o escucha la fábula. Las fábulas, como son textos narrativos, tienen un inicio, un desarrollo y un final. No siempre los finales van a ser alegres en las fábulas. Lo más importante es la moraleja, es decir, la enseñanza. Las fábulas tienen personajes. ¿Cuáles son los personajes? Los personajes pueden ser animales, personas, objetos, plantas, con cualidades o características de personas. Es decir, los animales pueden hablar al igual que los objetos o las plantas. Pueden tener valores, pueden tener cualidades. Normalmente los animales no hablan, los objetos y las plantas tampoco. Pero dentro de las fábulas se le puede dar estas características a estos personajes. En una fábula encontramos personajes principales, que es donde se centra la historia y son los que están con el defecto y con el valor. Y los personajes secundarios, que son los que complementan las historias y que sus acciones en la gran mayoría son equivocadas. La fábula también tiene unas partes. Tiene el inicio, que es donde se está presentando los personajes y el lugar. De la fábula que yo les leí de la zorra y la cigüeña, nos empiezan a contar que doña Zorra invitó a cenar a doña Cigüeña en la primer línea.
Allí nos están hablando ya de dos personajes y cuando dicen que las invitó a cenar sin mayores preparativos, suponemos que puede ser en la casa de Doña Zorra. El personaje principal empieza a aparecer con sus pequeños defectos. Entonces ahí nos dicen que él ya tenía un plan diseñado. En el desarrollo se presentan las acciones que le suceden a los personajes. En el caso de la zorra y la cigüeña, veíamos que ellos se sentaron a comer y que la cigüeña no pudo comer mientras que la zorra sí se la comió toda. Luego decían que Doña Cigüeña había invitado a comer también a Doña Zorra. Y el desenlace es que Doña Zorra no podía comer porque ahora ellos tenían los papeles invertidos. Pero allí Doña Zorra aprendió cuál era la enseñanza. Entonces recordemos que la enseñanza era que no nos podemos burlar ni engañar a otros, porque los otros también conocen nuestras debilidades y nos pueden hacer lo mismo. Los personajes que tenía esta fábula eran la zorra y la cigüeña. No tienen más personajes, los dos son personajes principales. El lugar en donde se desarrolla esta historia se desarrolla en dos lugares, en la casa de Doña Zorra y en la casa de Doña Cigüeña. El tiempo puede ser 2 días. Uno, el día en el que invitan a comer a la zorra y el otro, el día que invitan a comer a la cigüeña. Otra fábula que es muy conocida por todos nosotros es El viento y el sol. Entonces, por favor, vamos a poner también mucha atención para que después podamos hacer la actividad entre todos. El viento y el sol discutían acerca de quién era el más fuerte. ¿Ves aquel hombre?, preguntó el viento, señalando a un hombre vestido con una gran capa. Aquel que consiga quitársela será el vencedor. El viento comenzó a soplar y lo hizo tan fuerte como un huracán, pero el hombre no soltó la capa. Desanimado el viento, dejó de soplar. Sin hacer mucho ruido, el sol comenzó a enviar sus rayos con mayor ardor que de costumbre. Al comenzar a sudar y a sentirse acalorado, el hombre decidió quitarse la capa. Entonces, el sol fue el declarado el ganador. Bueno, aquí tenemos unos hechos que suceden, unos personajes, unos acontecimientos, pero vamos a iniciar con la moraleja. ¿Cuál es la moraleja que nos puede dejar esta fábula? ¿Qué enseñanza nos puede dejar el sol y el viento con los diferentes comportamientos que ellos tuvieron? Si nos damos cuenta, el viento actuó de una forma furiosa. Recuerden, en ética estamos viendo las emociones y el viento está actuando de una forma furiosa, enojado, mientras que el sol lo hacía con algo de alegría, con suavidad, con amor. Esta fábula nos deja la enseñanza que las cosas que hacemos con furia o con enojo no van a salir bien. En cambio, que lo que hacemos con amor, con alegría, van a ser cosas exitosas. Des en cuenta que en esta apuesta ganó el sol, que fue el que tenía una mejor emoción en este momento. Si fueras el viento, ¿ustedes qué harían para quitarle la capa al hombre? Si ustedes fueran el viento, ¿ustedes qué harían? El hombre tiene la capa bien sujetada. ¿Cómo hubiesen hecho para quitársela? Comenta con alguien que está ahí en casa, por favor. Si fueras el sol y el propósito de la fábula fuera que el hombre mantuviera la capa, ¿ustedes qué hubieran hecho? Es decir, ya no es el que para que se la quite rápido, sino para que no se la quite. Y si ustedes fueran el sol, ¿qué hubiesen hecho? También comenta la respuesta con alguien que tengas ahí al lado. Vamos a señalar el orden en el que sucedieron los hechos que nos están contando esta fábula. Tenemos 4 expresiones que son: el sol comenzó a enviar rayos, el viento y el sol discutían, el hombre decidió quitarse la capa y el viento sopló con mucha fuerza. ¿Cuál de esa expresión iría de primeras? Si ustedes dijeron el viento y el sol discutían, es correcto. Ese iría el número 1. Después de que el viento y el sol estaban discutiendo, ¿qué sucedió?
Recordemos que el primero que participó en la apuesta fue el viento soplando fuertemente y el hombre no se quitó la capa. Lo tercero que sucedió fue que el sol comenzara a enviar rayos para que finalmente el hombre se quitara la capa. Muy bien, y hemos llegado a la parte de nuestra actividad. Recuerden que la actividad la pueden hacer en el cuaderno y esta actividad depende de la lectura que les voy a hacer a continuación, así que por favor estén supremamente atentos nuevamente. El pavo real y la grulla. El pavo real organizó un festín y durante el banquete retó a sus invitados a elegir aquel que tuviese las mejores cualidades, pero cualidades físicas. Entonces le dijo a la grulla: soy más hermoso que tú, y extendió su gran cola, un abanico con los más delicados matices, y prosiguió: llevo finísimas plumas de todos los colores que por su perfección y belleza son únicas en el mundo. La grulla contestó: sí, en verdad eres más hermoso que yo. Tus plumas son más vistosas que las mías, pero no te sirven para volar. Con mis alas puedo volar miles de kilómetros y contemplar los bosques, los mares, las montañas y todo lo demás maravillas de la tierra. El pavo guardó silencio y un poco avergonzado porque entendió que la grulla tiene sus cualidades. La enseñanza que nos deja, ¿cuál podría ser? A mí me parece que una de las enseñanzas que nos deja esta fábula es que no tenemos que menospreciar a los otros, porque cada uno tiene algo importante en su vida. ¿Qué vamos a hacer aquí? Acá nos vamos a completar este cuadro o este esquema. Entonces, en presentación ustedes van a escribir cómo presentaron la historia, qué estaban haciendo al inicio. Luego van a decir qué generó el conflicto. Entonces, quiénes estaban en el conflicto, cuál era el conflicto como tal, cómo termina, cuál es la enseñanza y por último van a hacer un dibujo de esta moraleja del pavo real y la grulla. No olviden también que tenemos otras preguntitas para resolver por ahí. La fábula que les acabé de leer es de Esopo. Y de Esopo vamos a consultar. Vamos a preguntar quién era Esopo. Lo podemos hacer en internet o en un libro. ¿A qué se dedicaba Esopo? ¿Dónde nació Esopo? ¿Y cómo se llama el libro más importante escrito por él? ¿Por quién? Por Esopo. Contestamos este esquema, estas 4 preguntas que las pueden consultar en internet y las fotografías me las envían al correo o al WhatsApp. Chicos, pueden hacer el esquema, lo pueden dibujar en sus cuadernos o pueden escribir solamente la palabra con rojo de las preguntas que se están formulando en el esquema y ustedes me hacen las respuestas. ¿Listo? Estas palabritas las pueden escribir con rojo en el cuaderno y al frente me escriben las respuestas. No es necesario que hagan el cuadro. Y así, chicos, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Espero que sigamos aprendiendo sobre las fábulas. No paramos aquí con este tema, continuaremos la próxima semana. Y espero que en casa también puedan con sus familias hablar de fábulas que ellos conocen. Incluso hay una que casi siempre se trabaja en el colegio, la del pastorcito mentiroso. No las olviden leer, repasar, pueden buscar en YouTube más fábulas para hacer estos ejercicios. Nos vemos el día de mañana en la clase de matemáticas. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.